Esta sección nació como contenido exclusivo en mi Patreon. Si os gusta y queréis demostrarme vuestro apoyo, podéis seguirme en la plataforma y convertiros en mecenas para tener acceso al resto de secciones. Clicad en el link de la descripción para más información. Desde niña, la naturaleza en su estado más puro ha formado parte de un modo u otro de mi vida. Mis abuelos eran gente de campo, al igual que mis padres, y por lo general era habitual estar en contacto con el medio natural. Visitar cañadas para ver ranitas, encontrar culebrillas en los caminos y vislumbrar algún que otro topillo mientras jugaba al escondite en los olivares. Todo ello, claro está, bajo la supervisión de algún adulto, porque allá donde la mirada se perdía, solo había campo y era fácil que nos perdiéramos en las inmediaciones o cayésemos en algún pozo sin señalizar. Como niña crecida en los 90, era normal ver las protestas de Greenpeace en la televisión, identificar fácilmente el símbolo de World Wildlife Fund y también quedar embobada con la sabiduría de Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista y ambientalista español, cuya voz nos sirvió a muchos para darnos cuenta de la nefasta gestión respecto al medio natural y nuestra negativa implicación como seres humanos en ella. Como lo ocurrido en el Prestige en las costas de Galicia en 2002 y que la justicia no encontró culpables tras 11 años de investigación para tal delito ecológico que hoy en día sigue repercutiendo en costas tanto españolas como portuguesas y francesas. A partir de ahí, Rachel Carson, Jane Goodall, Chico Mendes y hasta Jane Fonda fueron nombres y personalidades influyentes que empecé a reconocer para, más recientemente, unírsele Greta Thunberg, Kevin Richardson, Eric Harley o Javier Peña, en ese cómputo de pilares de referencia en cuanto a concienciación sobre medio ambiente, ecología y sostenibilidad. De algún modo, y no sé si por una suerte de excesiva empatía por mi parte, este tipo de mensajes y luchas empezaron a calar y formar parte de mi corazón, de mi realidad, casi a modo de bloque que se unía a mi propia identidad como persona. En películas de estudio Ghibli, la preservación de los bosques, la convivencia con animales y lo que las acciones egoístas del ser humano podrían desencadenar, afianzaron esto mismo, surgiendo una corriente ideológica difícil de desoír y que me llevó a empezar a leer también entre líneas en el mundo de los videojuegos. Cuando empecé mi andadura por el medio, Final Fantasy VII era mi videojuego favorito por la simple y llana razón de tener al grupo Avalancha como una evocación exagerada de Greenpeace. Preocupados por el destino del planeta y hartos de que no se les tomara en serio, pasaron de un extremo a otro, convirtiéndose en activistas ecoterroristas, con innumerables muertes a sus espaldas. Tal era la desesperación e impotencia que arrastraban, así como también el odio a la compañía Shinra. Y aunque hay sin duda otros títulos con mayor o menor carga ecológica, sabéis que Gridfall fue la reseña previa a esta. De hecho, tenéis en Patreon toda la aventura en el caso de que queréis ser mecenas y ayudarme a seguir con este tipo de contenido. Clicad abajo en la caja de descripción. Y en dicha aventura también logré ver claramente esta misma preocupación, ese mensaje consternado de cómo por religión, por codicia, por falsas creencias, el ser humano destruye todo a su paso y arrasa incluso con la propia tierra si con ello puede sacar beneficio. Pensándolo fríamente, es un acto de crueldad tremendo, no solo contra el mundo, sino contra nosotros mismos, porque ¿acaso el dinero, los euros, los dólares se comen? Como dice la canción de Aurora, "When the last tree has fallen and the river are poisoned, you cannot eat money."
La visión ambientalista de la mano del cambio climático no ha cesado de llamar a nuestra puerta y está en nosotros, la gente de a pie, empezar a tomar partido y darnos cuenta de cómo nuestras acciones pueden sumar o restar en base a lo que hagamos o dejemos de hacer. No solo para garantizar un futuro, sino también para empezar a devolver resultados a un mundo que no ha cesado de dar, y esa es precisamente la premisa del videojuego del que os vengo a hablar hoy. Bienvenidos a De Vicio con Terranil. Dentro intro. Después de esta tremenda chapa, hablemos un poco de su desarrolladora. Free Life se fundó en 2012, siendo una indie sudafricana con sede en Ciudad de Cabo por parte de Ivan Greenwood, que, junto con un reducido equipo, se dio a conocer con Broforce, videojuego de acción arcade cuya beta participó en la Jam Ludum Dare, suponiéndole el reconocimiento y atención de Devolver Digital, con quien se estrenó finalmente el título tras consolidarlo. A partir de ahí, su siguiente éxito fue el cómico Genital Justin, un videojuego multijugador en el que manejamos a un miembro viril. YouTube, por favor, no me censures el vídeo. De una forma algo caótica, pero cuyo trasfondo señala la realidad heteronormativa de los hombres al no ser educados para discutir y lo que puedan disfrutar del vetado sexual al ser considerado únicamente placer de los homosexuales. De hecho, Greenwood indicaba en su blog que es un videojuego con el que pretendía romper, mediante el humor y la sátira, las nociones de poder y autoridad arraigadas a la masculinidad tóxica. Desde ahí saltamos al proyecto que aquí nos ocupa y que junto con la desarrolladora Clockwork Acorn ha dado forma a un título tildado de estratégico o de gestión, cuando el término de rompecabezas lo veo personalmente más indicado. Terranil nos presenta un mundo devastado, un erial donde nada puede prosperar y en el que nosotros, con nuestra nave, descendemos y empleamos los recursos de la misma para abrirnos paso en nuestra misión. No sabemos si su tripulación son humanos, alienígenas o inteligencia artificial, solo que mediante la tecnología debemos recuperar esos páramos y renovar la vida del planeta en 4 fases diferenciadas. La restauración, en la que debemos fertilizar el suelo absorbiendo sus toxinas para fomentar la vegetación tras el riego con agua. La biodiversidad, donde atendiendo al clima y teniendo en cuenta la humedad, la contaminación, radiación o temperatura, tendremos que crear diferentes biomas que coexistan entre sí para atraer la presencia de fauna y flora diversa. El reciclaje, que consiste en recoger toda nuestra tecnología, eliminando así la presencia externa a la flora y fauna para que esta última sea quien se encargue de mantener el lugar, en tanto construimos nuevamente la nave con los recursos dispuestos para marcharnos de esa zona e ir a otra. Y la última, que es mi favorita, la apreciación. Una opción adicional que de por sí no es una fase, pero que he querido incluir aquí, pues consta de ver nuestro trabajo una vez libremos de toda tecnología el escenario, para así poder contemplar el avance de los animales interactuando con el medio que hemos creado. Siendo de este modo, empezando en el clima templado, quedaremos a cargo de colinas y valles, de bosques y bahías, distribuyendo de 3 a 4 biomas diferentes con sus múltiples inquilinos en él, pues la fauna quedará delimitada en base a ello. No obstante, intercalando nuestro continuo aprendizaje, en cada fase nos invitarán a descubrir otros climas que hasta la fecha son el tropical, el polar y el continental, marcando cada uno de ellos importantes cambios a la hora de proceder en sus diferentes fases, que precisarán requisitos diferentes al del clima templado.
Mediante el libro de ayuda, la guía de inicio para la restauración de ecosistemas, cada avance que logremos quedará plasmado allí junto con la tecnología que descubramos, los animales que consigamos satisfacer y los biomas que desbloqueemos, así como los pasos a seguir en cada escenario para, de manera guiada y sencilla, presentar en cada uno de ellos nuevos desafíos. De este modo, el mapa se extiende en una cuadrícula y los elementos tecnológicos que disponemos en ella atenderán a un área dependiendo de otras tecnologías, y a su vez debiendo invertir una serie de recursos en su construcción que, primeramente, extraemos de la nave al aterrizar. Por ejemplo, para el depurador de toxinas necesitamos electricidad, que podemos obtener de la energía eólica, y, por supuesto, del suelo del páramo para que su efecto sea el adecuado, tras el cual podremos construir el irrigador en la zona depurada y que de ese modo crezca la vegetación. Desde luego la premisa empieza siendo sencilla, pero a medida que avanzamos también nos pone en la tesitura de iniciar fuegos controlados, con amplificadores solares desde los que crear bosques gracias al suelo quemado, y, a su vez, esta tecnología necesita de hierba, tundra o maleza seca para la disposición de dichos incendios, subiendo a su vez la temperatura del ecosistema. Y es que comúnmente tenemos la errónea idea de que la naturaleza debe ser verde, cuando de las cenizas y la putrefacción surge esa renovación del suelo, esa fertilidad difícil de alcanzar de otro modo, pues desde la crueldad de un incendio, la vida consigue abrirse paso a través del tiempo. El agua, en todas sus formas, es un ingrediente fundamental en este juego, pues a través de los objetivos secundarios buscaremos las lluvias o las nevadas para proporcionarnos ese añadido extra, junto con la regulación de la temperatura, la humedad o acabar con la contaminación o la radiación de determinadas zonas para que los animales vuelvan a ser parte del ecosistema, reaccionando positiva o negativamente a los cambios que llevemos a cabo en el terreno. Algo a señalar también es su banda sonora. Compuesta por el artista francés Maidam, que empieza comedida con suaves acordes de piano y grandes separaciones entre una nota y otra a medida que trabajamos sobre el ecosistema, y que pasa a intercalarse con sonidos naturales que invitan a la relajación. Porque dentro de la frustración del aprendizaje, la carga de una buena composición musical es fundamental mientras intentamos desentrañar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de las tecnologías y, por supuesto, del cómo funcionan los biomas y las cadenas tróficas. A la hora de, por ejemplo, identificar que los humedales deben estar en las zonas más bajas, próximas al agua de ríos o estanques, en lugar de en terrazas superiores destinadas a bosques o a fynbos, el aprendizaje nos lleva por un camino a base de ensayo y error, del mismo modo que cuando cambiamos de escenario, saber que la tundra es la que debe estar en las zonas altas en el clima polar, hace que el reinicio de las diferentes fases o de la propia misión en su totalidad sea indispensable para afianzar conocimientos que el juego nos invita, de forma amable, a experimentar sin sufrir penalizaciones, simplemente borrón y cuenta nueva. En sí mismo es un videojuego que me ha ocupado unas 50 horas aproximadamente por querer completarlo al 100%, habiéndolo adquirido con su última actualización y parche de julio de 2024, el Vita Nova amplía ligeramente la duración y añade cierta complejidad en los mapas, así como otras mecánicas para continuar con su dinámica de no asentarnos ni confiarnos con los que ya están establecidos. Y aunque he echado en falta climas desérticos, esteparios o incluso de sabana, no descarto que el equipo continúe actualizando y creando más contenido gratuito con el que bordar la experiencia de juego y ofrecer esa rejugabilidad tan solicitada en títulos de este estilo. Sin embargo, y aun ser una aventura que me ha sorprendido para bien, gracias a que se apoya en la convicción de que a través de tecnología podemos subsanar el daño a la naturaleza, toma de referencia un punto inocente y no sé si naciente de la egolatría propia del ser humano, y es que nos plantea que sin esa tecnología la Tierra sería incapaz de recuperarse por sí misma tras una catástrofe medioambiental que hubiera diezmado a la población cuando, no obstante, todos quedamos sacudidos por la problemática encadenada que desató Chernóbil y, aún hoy, está siendo la propia naturaleza la encargada de reclamar jardines desatendidos,
casas abandonadas y carreteras largo tiempo olvidadas, hasta el punto de reaparecer especies que en la zona jamás se habían visto desde que se instaló el ser humano en ella. Y sin irnos más lejos, durante nuestra reclusión en la pandemia del coronavirus, numerosos animales cambiaron sus hábitos y empezaron a reclamar espacios que antes les era imposible por la presencia humana, como era el caso de las orcas, los delfines, los tiburones y ballenas avistadas en el Mediterráneo, de la presencia de jabalíes y pavos reales en las calles de Madrid, de cabras montesas en una localidad de Albacete o incluso de osos en una de Asturias. Y por eso considero errada la premisa inicial de este Terranil, porque la naturaleza, sin nuestra presencia en ella, es capaz de obrar milagros por sí sola. Al igual que ocurrió con This War of Mine, la razón por la que tuve vigilado este título fue porque parte de sus beneficios acababan en una ONG. En el caso de Terranil, el 8% de sus beneficios quedaban destinados a la Endangered Wildlife Trust, que protege activamente la vida de diversos ecosistemas, así como especies animales que se nutren de ellos. A pesar de que la contradicción inherente a cualquier videojuego ecologista seguía ahí, en un background difuso, durante todo su gameplay, siempre me sorprenderá que sean las empresas indies las que tengan este tipo de iniciativas y compromisos a modo de apoyo para la concienciación de sostenibilidad del medio ambiente, cuando sus beneficios son tan reducidos como para destinar una pequeña porción de los mismos a algo que no sea marketing, mientras que las grandes desarrolladoras no dejan de darse golpes en el pecho respecto a su compromiso de reducir las emisiones contaminantes durante el desarrollo de sus títulos. Por eso considero que mientras aplicamos en la medida de lo posible nuestro compromiso de reciclaje o no consumo de determinados materiales contaminantes, apoyar a los que verdaderamente están haciendo algo por mejorar el mundo es lo que está en nuestras manos. Mientras los que nos gobiernen buscan silenciar protestas pacíficas y encarcelar a científicos, biólogos y otros profesionales, así como a aquellos divulgadores expertos en estos temas, nosotros como herederos de este futuro en llamas debemos luchar en nuestras propias trincheras, apoyando y difundiendo tales conocimientos para hacer llegar a nuestro entorno la verdad que nadie quiere escuchar. Por mi parte esto ha sido todo. No sé qué os habrá parecido, pero considero que Terranil es un videojuego para esos ratitos muertos en los que no quieres estar al tanto de una historia. Una partidita y otra cosa, y funciona francamente bien. Lo podéis encontrar para Nintendo Switch, Windows, Linux, Mac y todos los sistemas operativos de vuestros ordenadores a unos 25 eurillos. Añadidlo a vuestra lista de deseados y tenedlo bajo el radar porque lo valen, e incluso cuando hay alguna ofertilla, vuestra aportación irá a un buen fin. Y por aquí dejamos esto, gente. Solo me queda recordaros que este tipo de vídeos no sería posible sin los mecenas que mensualmente a través de Patreon aportan una ayudita para que pueda continuar haciendo este tipo de contenido junto con las donaciones puntuales a través de Ko-fi y de PayPal. Si os agrada lo que hago y podéis permitiros apoyarme, os invito a que despleguéis el cajón de descripción y curioseéis los enlaces pertinentes. Cerrando por aquí, os agradezco muchísimo todo vuestro apoyo a este de vicio con Terranil, que espero lo compartáis por redes sociales y tanto si lo habéis disfrutado como si no, yo os deseo súper paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!